honor tener aquí en Uno más Uno a un académico para esta entrevista en primer plano. Nos referimos al flamante rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, ese es el INTED, Julio Sánchez Mariñez. Bienvenido a Uno más Uno. Tenía ya unos cuantos días que no nos visitaba, ¿viste? Sí, sí. No, pero siempre me siento muy bien en un programa tan profesional y con tanta gente de hoy, históricamente con afectos invariables. Gracias, señor. Nosotros comentábamos en uno de estos días la poca presencia de las academias en el debate nacional. Y qué bueno que hoy tengamos a un académico, porque las universidades están llamadas a jugar un papel importante, Claro. no solamente en la producción de conocimientos nuevos, sino también en el fortalecimiento de los principios básicos que le dan, que se adopta cada nación. Teníamos razón nosotros en eso, que hay cierta... Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí hemos pasado por un periodo de timidez, tal vez porque hubo un liderato universitario y una de sus figuras prominentes que se nos fue, Agripino Núñez Collado, que tenía una gran presencia. Y yo creo que sí. Y yo creo que va a haber una reacción. Hemos formado una red de universidades, no una asociación porque las asociaciones ya están, sino una red, como un club, donde estamos la Nacional Pedro Enrique Ureña, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Iberoamericana, la Universidad APEC y el INTEC. De hecho, al INTEC le corresponde la presidencia pro tempore y se llama RUNET, Red Universitaria por el Avance de la Educación. Y ahora, pues recientemente, por ejemplo, le dimos un respaldo y ofrecimos nuestras instalaciones a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios para los debates presidenciales que ellos están llamando. Nos hemos reunido, hemos tenido discusiones y yo creo que seguro que ya vamos a reunir para pasar un balance de qué pasó con la abstención. Pero tienen toda la razón y esa timidez hay que romperla, sabiendo que las universidades son un espacio académico y no partidario, ¿no? Claro, un espacio científico, por supuesto. Pero ¿tienen ustedes alguna preocupación por la calidad de la democracia dominicana? Sí, por supuesto. En primer lugar, por algún factor que es base para la calidad de la democracia, que es la calidad de la educación. Muchos han dicho que si quieres un pueblo dócil, ten un pueblo no educado, ¿no? Y es la educación lo que nos da la criticidad, la capacidad de analizar y demás. Pero en segundo lugar, hay un problema de la institucionalidad, por un lado, y de la civilidad en la población dominicana, por el otro lado. Y ambos son de preocupación. Yo escuché los comentarios que ustedes hacían hace un momento sobre todos estos fenómenos de compra de votos, de proselitismo indebido en el momento electoral, es decir, una falta de cumplir las normas, que no es nada más la institucionalidad jurídica formal, sino también la institucionalidad comportamental, por así decir. Y por otro lado, los problemas de civilidad, los problemas de tolerancia, de respeto, de capacidad de negociación en la sociedad dominicana, que se dan desde los estamentos políticos hasta la negociación de un estacionamiento público y nos matamos por una u otra razón. Pero ¿cómo? Yo no sé si se traduce de manera proporcional, pero lo cierto es que cada vez hay más jóvenes estudiando, cursando en las distintas universidades del país y cada vez hay más egresados de las universidades. Cuando uno busca las matrículas universitarias, estamos hablando de que actualmente hay más de 550,000 estudiantes universitarios. Así es. Es una proporción alta de la población, significativa, no lo ideal, porque hay muchos que no pueden llegar hasta ahí, pero es significativa. Y están saliendo egresados de las universidades. Las universidades están formando maestros. Ya no hay maestros empíricos, ya son todos titulados, han salido de las universidades. Sin embargo, no mejora la calidad de la educación, no solamente académica, sino en sentido general, ese comportamiento poco cívico, ¿verdad? Exacto. Poco respetuoso de los derechos de los otros. Sí, y eso cuestiona. Evidentemente, la universidad no es una burbuja, no estoy defendiendo las universidades, no es una burbuja dentro de la sociedad, sino que está permeada por todo lo que ocurre.
pero eso es un cuestionamiento y en reuniones internacionales de universidades se ha discutido ese fenómeno de la educación ciudadana dentro de la universidad, que no es la única, no es el único factor, la educación ciudadana, pero debemos colaborar. Y por otro lado, otro factor es también la preocupación por la relativa apatía, y digo relativa porque en nuestro país, precisamente en torno al proceso electoral presidencial precedente a este, nosotros vimos mucha juventud participando en distintas organizaciones espontáneas o no tradicionales, pero también uno se refleja o se preocupa por esa relativa apatía que ocurre a veces, que tiene su explicación, como seguro ustedes han conjeturado, ¿no? La apatía no es solamente un abandono, a veces es invitada por otros comportamientos, y una manera, no la mejor, de rechazarlo es desligarse. Sí. Yo le dije, me sorprendió un poco analizar el último concurso que hizo el Ministerio de Educación para escoger unos 18,000, más de 15,000 maestros, entre 15 y 18,000 maestros en todo el territorio nacional, y se inscribieron casi 100,000. 100,000. Y de pronto hay 20,000 que se quedan fuera, porque no califican, no tienen la menor calificación. Y de los otros, se quemó el 60% en las pruebas. Son pruebas generales, elementales, ¿verdad? Dentro del marco de la educación. Cualquier egresado de una universidad. Y uno dice, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué es lo que está fracasando? ¿A dónde está el problema de que se puedan dar situaciones como esta? Porque la verdad es que ahora sí que hay muchos estudiantes de educación. De educación, sí. Sí. Y una de las cosas que deberíamos exigir, Adalberto, mire, que solamente en una ocasión que yo recuerde, pueden ser 2, de unos 8 periodos de concurso, el Ministerio ha publicado resultados universidad por universidad. Y ese es como el secreto mejor guardado del Caribe. Para no crear problemas. Exactamente, porque no quiero hablar de INTEC. No, pero INTEC parece que está muy bien acreditada en ese sentido. Pero lo que quiero defender es el hecho. No es lo mismo el IFODOSU que otros. Es decir, y sí se nos dijo que del IFODOSU el 95 o más % en el concurso previo aprobaron. Es una universidad especializada solo en pedagogía. Solo en pedagogía. Pero ya en el país tenemos que empezar a rendir cuentas, y una manera de rendir cuentas, sobre todo en la educación universitaria, donde hay mucha asimetría de información, es tú informar los resultados, porque hay puntos de luz. Sí. Ese es un punto de luz en una sombra, para no decir una noche negra, en una sombra que cubre a otras instituciones. No, y la deficiencia en la formación es grave de por sí, pero tiene un elemento que la empeora, y es el hecho de que el Estado está financiando la educación universitaria de maestros. Maestras, así es. No solo en su propia universidad, sino también en todas las universidades privadas que imparten pedagogía. Así es, y debemos ver los resultados. Hay un artículo en uno de los periódicos de circulación nacional de Ramón Flores, que es una perla, que habla de cómo toda la inversión que se ha hecho en el sector educación debió haberse reflejado ya, aun cuando los cambios en un sistema como la educación son graduales, pero ya debió haberse reflejado en varios indicadores de manera un poquito más generosa de lo que ha sido hasta ahora. Claro. Ya, esta contienda, sin embargo, tuvo menos violencia que otras. Hubo violencia. La contienda electoral me estoy refiriendo. Estoy cambiando de tema bueno, no estoy cambiando de tema, es el mismo tema. Una mayor, y quiere decir que hemos avanzado en algo, ¿verdad? Pero hay déficit todavía de la democracia, de la participación electoral. Sí. Una de las cosas que pueden hacer las universidades es el ejercicio ciudadano al interior de las universidades. Nosotros tenemos unos 30 comités estudiantiles que tienen opinión dentro de la universidad. Ayer en la tarde, para no ir más lejos, yo me reunía en algo que yo le llamo un cafecito con el rector,
y que la colega de ustedes, Carmen Matos, y la de Servicio de la Comunidad llaman de cerca con el rector, con los comités de las escuelas de economía y negocio. Oye, y la argumentación de esos jóvenes y de esas jóvenes era tan articulada que yo le dije, pero por favor, pónganlo por escrito. No tienen que ser 20 páginas, 2, 3 páginas, esto. Háganla llegar al decano, porque el rector influye, pero la academia es colegiada, ¿no? Y están los decanos de cada área. Y yo creo que si vamos a esas prácticas a nivel de las instituciones educativas, de que haya escuelas, prácticas de tolerancia, prácticas de debate interno, participación de los estudiantes, tal vez los de primaria no pueden, pero los de secundaria. Claro. La Pucamaima también tiene los consejos de los Exacto. estudiantiles. Entonces, ejercer la vida ciudadana desde la universidad puede ser una manera, y entonces tienen que negociar entre un comité y otro, porque los que estudian economía no quieren los mismos énfasis que los que estudian ingeniería financiera o mercadeo, ¿no? Pero se tienen que poner de acuerdo y saber negociar con sus profesores, porque si lo dejamos todo en teoría, entonces no se da. Ahora, ¿cómo hacerlo en otros estamentos? Tenemos que buscar la manera de que la educación cognitiva también no excluya la educación afectiva, la educación comportamental, que tiene que ver tanto con eso que llamamos civilidad. Claro. El INTEC tenía una área de capacitación para dirigentes de partidos políticos, de formación de líderes políticos. ¿Eso sigue? No, lamentablemente ha entrado en pausa. Tuvimos, les tengo que ser transparente, tuvimos una rotación relativamente rápido del profesorado que era líder, no quiero mencionar nombres en esas áreas, pero los sí, gobiernos se lo llevan siempre. ¿Perdón? Los gobiernos se lo llevan. Sí. Exactamente. Usted lo aplatanó. Y eso cuando se produce de manera muy rápida te debilita porque el factor principal en la academia es el humano. Sí. Pero sí, el Centro de Estudios y Gerencia Social, al que te refieres, que por mucho tiempo estuvo, pues tenemos que replantearlo y relanzarlo. Y hay muchos jóvenes que hoy son funcionarios, han escalado en la política, Sí. que marcan la diferencia. Y hubo Pasaron por ahí. mucha cooptación de académicos Sí, y sí. de gente de las manchas. También hubo mucha cooptación hacia los sectores gubernamentales. Qué barbaridad. Adalberto y yo, haciendo balance de esas elecciones municipales, uno de los elementos a mejorar que señalamos era la calidad del debate y la ausencia de debate, sobre todo en relación a una agenda país que implique temas que, si bien es cierto son espinosos, tal vez porque son temas estructurales, son temas que la gente necesita que se discute y que se le dé alguna alternativa distinta. Me gustaría ver si desde el aspecto académico usted pudiera enlistar algunos de esos temas que entiende serían importantes que pasen al debate público, porque si bien es cierto que las municipales pasaron, ahora también tenemos que entrar en el periodo de cara a las legislativas y a las presidenciales. Por supuesto. Y robándote un minuto, nosotros estamos relanzando e hicimos unas escaramuzas el año pasado de una iniciativa que viene del rectorado de Toribio, de Rafael Toribio, que son el seminario permanente sobre la realidad dominicana, como un espacio para tratar algunos de esos temas. Y el año pasado tratamos básicamente 2 temas, porque empezamos a relanzar esa idea que Rafael Toribio en los 90 manejó como rector del INTEC. Y lanzamos un seminario sobre el Pacto sobre el Agua y otro sobre un tema que no se pone sobre el tapete y le corresponde a la universidad, sobre inocuidad alimentaria, que es un tema ya en el país. Pero yendo más a tu pregunta, yo creo que hay 3 grandes temas que el país tiene que abordar muy a fondo. En primer lugar, el tema de educación. Estamos muy preocupados por el tema de migración, pero el tema de educación para mí sigue siendo el top 1. No solamente la educación preuniversitaria, la propia educación universitaria, la educación técnica y otras formas de educación. En segundo lugar, el tema de la seguridad social en el país. El tema de la seguridad social es un tema que no puede dejar de ser tratado porque hay que ver cuál va a ser el comportamiento del sistema previsional en los próximos años,
cuando la demanda por el retorno de aquello que se planteó empieza a ser ya fuerte. Y segundo, los problemas del sistema sanitario, que es la otra gran esfera, son muy fuertes. Y hay un tercer tema, que es el tema de la competitividad país. Ese hay que desglosarlo en 2 o 3, pero estamos hablando en términos del posicionamiento de los países de América Latina. Y para que podamos seguir dialogando, lo voy a resumir de la siguiente manera. A América Latina en general, los países asiáticos, empezaron a comerle los caramelos hace tiempo. Y no solamente China e India. Estoy hablando, por ejemplo, de un país que sufrió una guerra brutal como Vietnam y hoy es un país modélico en educación y en su lanzamiento en términos de la competitividad. Ahora América Latina tiene la suerte de que se habla del friendly shoring y el reshoring y el nearshoring, ¿no? Es decir, colocar de nuevo muchas inversiones acá. Pero ahí vamos a competir Panamá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, República Dominicana. Pero República Dominicana tiene que pelear su espacio. Claro. Y eso conecta mucho con educación, porque las inversiones que podemos atraer sin personal calificado a nivel de operario y sin profesional calificado a nivel de ingenieros, de tecnólogos, de administradores también, ya la inversión extranjera de calidad no está pensando exclusivamente en salarios y en impuestos, está destacando seguridad jurídica, infraestructura, que tenemos una bastante buena, pero sobre todo capital humano. Pero bueno, yo creo que esos 3 temas... Pero esos 3 temas son interesantísimos, pero yo no veo que los partidos políticos lo entiendan para nada, porque en este debate, ahora por la presidencia de la República, debería estar, porque no está hablando de temas nuevos. No. El tema de la calidad de la educación lo estamos cacareando hace mucho, pero queremos oír la posición de los partidos, que es lo que van a hacer para eso. El tema de la seguridad social es una deuda pendiente. La propia ley que creó el sistema de seguridad social decía que a los 10 años había que evaluarla y reformarla para adaptarla a las circunstancias. No se ha hecho. Ha pasado 12 años más. 12 años no, 14 años, sin que se haga esa... Pero, ¿qué pasa, caramba? Y ahí las universidades, yo creo que debemos jugar un papel, e INTEC se lo propone. En esos 3 temas, ustedes van a ver las iniciativas de INTEC. Yo creo que de aquí ya a mayo, el fenómeno va a estar relativamente arropado. Sí. Hay que plantearlo. Y yo sé que hay iniciativas, y probablemente en un rato ustedes estén hablando de iniciativas de ese tipo, pero hay que persistir, Alberto. Sí. Qué bueno. Pues Julio, muchísimas gracias. Él tiene que venir más Sánchez, a menudo. María, sí hay que invitarlo, porque probablemente nosotros también estemos fallando, no invitarlo. Claro. Aunque no ocurre lo mismo con otros rectores. Y me duele mucho que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la mayor universidad del país y es la universidad estatal, sus autoridades no estén presentes, no, algunas de las autoridades, no estén tan presentes en los medios de comunicación. Así es. Aportando luz, como debe ser. Gracias, Julio. A ustedes y ojalá pronto nos encontremos también en alguna actividad en INTEC. Invítenos. Invítenos, con gusto. Yo he ido en los últimos tiempos a varias actividades, sobre todo lo que tiene que ver con salud. Bueno, con el permiso de ustedes vamos a una pausa. Cuando regresemos, entonces ya estaremos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, José Nelton González.